En un circuito, tres resistencias de 10, 40 y 50 ohm están conectadas en serie y en conjunto en paralelo con otra resistencia de 100 ohm. El circuito es alimentado por una fuente de 20 volts. Se pide, en el punto A, ¿qué intensidad tendrá la corriente que circula por la fuente? B, ¿cuánto indicará un voltímetro ideal conectado entre los extremos de la resistencia de 10 ohm? Y C, ¿qué intensidad tendrá la corriente que circula por la resistencia de 100 ohm? En este problema vemos un circuito formado por 4 resistencias. Las 3 primeras están entre ellas conectadas en serie y el sistema de serie está en paralelo con una 4ª resistencia. Los valores, como observamos, son de 10, 40, 50 y 100 ohm respectivamente. El circuito es alimentado por una FEM de 20 voltios. Para poder responder a nuestro primer interrogante, que es el valor de la intensidad del circuito, vamos a necesitar encontrar primeramente la resistencia equivalente de este circuito. Y comenzamos por encontrar la resistencia equivalente de las 3 primeras que están en serie. Cuando están en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias parciales, es decir, la 1 más la 2 más la 3. En este caso tenemos 10, 40 y 50, por lo tanto la resistencia equivalente del circuito será de 100 ohm. Esa resistencia equivalente de las 1, 2 y 3 ahora está en paralelo con la resistencia 4. Entonces, para encontrar la equivalente cuando están en paralelo, debemos aplicar la expresión 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia de la 1, 2, 3 aumentada en 1 sobre la resistencia 4. Este valor coincide con el de la resistencia 4, por lo tanto nos va a quedar 1 sobre los 100 ohm obtenidos recién más la misma cantidad 1 sobre 100 ohm. Cuando resolvemos esta inversa nos va a quedar 2 veces la inversa de 1 sobre 100. Inversa de ohm. Si invertimos, finalmente la resistencia equivalente total del circuito será la inversa de esta razón, es decir, 50 ohm. Esta resistencia es la que reemplaza a las 4 que están formando el circuito. Con ese valor de resistencia equivalente podemos entonces llegar a calcular la intensidad. ¿De qué manera? Por la ley de Ohm sabemos que la tensión es igual a la resistencia equivalente por la intensidad del circuito. Entonces, esa intensidad, si la despejamos, es la tensión que alimenta el circuito dividido la resistencia equivalente. En nuestro caso será el cociente de los 20 volts dividido los 50 ohm. Esa intensidad finalmente será el cociente de 20 en 50, que es 0.4, y el valor de la intensidad será expresado en amperes. De esa manera hemos logrado responder ya al primer punto de nuestro problema. La intensidad que circula por la batería o el generador de corriente de este circuito es de 0.4 amperes.
el valor de la intensidad que transita por la batería, 0.4 amperes. Esa intensidad de corriente llega al nodo A y se abre en la intensidad 1 y en la intensidad 2. La intensidad 1 es la que circula por las resistencias 1, 2 y 3. La intensidad 2 es la que atraviesa o circula a la resistencia 4. Como las resistencias 1, 2 y 3 están conectadas en serie, sabemos que esa intensidad 1 es la misma para todas. Por lo tanto, nosotros podemos calcular, primeramente, cuál es la intensidad 1 que va a circular por la resistencia 1, ya que nos piden en la parte B la caída de tensión entre los extremos de la resistencia R1. Es decir, nos piden el voltaje 1. Por la ley de Ohm, el voltaje es la resistencia por la intensidad. Ese voltaje 1 va a ser la resistencia 1 por la intensidad 1. Ahora, el voltaje 1, si es el producto de estos dos valores, la resistencia 1 la conocemos, es nuestro dato de 10 ohm. La intensidad 1 no la conocemos, por lo tanto, vamos a calcular esa intensidad a partir también de la ley de Ohm, pero de la resistencia equivalente de estas tres. Es decir, si yo digo que la diferencia potencial entre A y B, que es nuestro dato de 20 volt, es producida en una resistencia equivalente a la 1, 2, 3 por la intensidad que circula por ellas, es decir, por la intensidad 1. De esa manera puedo despejar la intensidad 1. Entonces, a los 20 volt los divido en la resistencia equivalente de la 1, 2 y 3. Este valor, no olvidemos, lo obtuvimos recién, es de 100 ohm, que venía de la suma de estas tres. Entonces, dividimos por los 100 ohm y nos va a dar la intensidad 1. Bueno, basta dividir 20 en 100, que al simplificar, estamos viendo, nos da un valor de 0.2. Y la unidad que corresponde va a ser amper. De esa manera, ya tenemos la intensidad 1. Esta intensidad era necesario para reemplazarlo y obtener en esta expresión el voltaje, que es la incógnita del punto B. Pues vamos a ella. Entonces, ahora el voltaje 1 va a ser la resistencia 1 de 10 ohm por la intensidad que circula, que es 0.2 amperes. Al multiplicar 10 por 0.2 nos va a quedar una caída de tensión de 2 voltios. De esa manera, el voltaje o caída de tensión que se produce en la primera resistencia es de 2 voltios. Tenemos de esa manera la respuesta a nuestra pregunta B. De esa manera nos estaría faltando la intensidad 4. Pero la intensidad 4, ¿qué es? La intensidad que hemos llamado 2 en el gráfico, que circula a través de la resistencia 4. Y esa intensidad 2, sumada a la intensidad 1, sabemos que debe dar igual a la intensidad que entra por el nodo en A. Entonces, si la intensidad I es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2, resulta que la intensidad 2, o sea, la intensidad 4, estará dada por la diferencia entre la intensidad total menos la intensidad 1. Reemplazamos a la intensidad total, que es el valor dado anteriormente, 0.4 amperes, le restamos el valor de la intensidad 1, que es de 0.2 amperes.
Entonces, la intensidad 2 será de 0.2 amperes. Valor que obviamente coincide con el de la intensidad 1 porque la equivalente de la 1, 2 y 3 es 100 ohm y la resistencia 4 también es de 100 ohm. Por lo tanto, por ambas está circulando la misma intensidad de corriente que es de 0.2 amperes. De esa manera hemos encontrado ya el valor del potencial 1 de 2 volt y el valor de la intensidad 4 que es de 0.2 amperes. De esa manera hemos resuelto el problema.